Sea milagro. Bueno, a continuación vamos a escuchar al cronista oficial de Carora, el señor Luis Eduardo Cortés. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. He escrito la oratoria de esta tarde para no desvariar mucho. Se llama así, en el centenario del natalicio de los maestros guitarristas Alirio Díaz y Rodrigo Riera. Pero yo tengo que agregar a otras 3 personas que nacieron en ese mismo año 1923. El poeta Alí Lameda, el músico Valentín Carusí y mi padre, Expedito Cortés. Nacieron en 1923. En 1942 decía Cecilio Zubillaga: el pentagrama, selecto nervio de nuestro espíritu, es el nervio de nuestra raza. ¿Cómo les parece a ustedes? Qué clarividencia tenía ese hombre, ¿no? Bueno, ¿por qué esta ponencia? ¿Por qué estas palabras? Eso se lo debemos al doctor Reinaldo Rojas, quien hace mucho tiempo dijo una frase que a mí se me quedó grabada: Luis, la historia del semiárido está por hacerse. Y yo me metí en ese camino. Y estoy en la posibilidad, en el compromiso de crear, y creo que más o menos he creado una categoría de análisis que he llamado tentativamente el genio de los pueblos del semiárido, larense venezolano. Bueno, ese genio se expresa de 2 grandes maneras. Una de estas es la música. Tenemos los músicos más geniales del país y quizás de Latinoamérica. Y la otra expresión de esta genialidad de los pueblos del semiárido es la literatura, que no podemos hablar de ella porque nos iríamos toda la noche aquí. Me ha convocado pues el pentagrama a hablar sobre qué es lo que entiendo yo por el genio de los pueblos del semiárido occidental larense venezolano. Bueno, esto se agigantó, esta idea cogió mucho cuerpo a raíz. Reinaldo Rojas otra vez me dice: Luis, acaba de fallecer el doctor Pedro Cunil Grau, chileno, y me pongo yo a estudiar a Pedro Cunil Grau, y él hace una geografía extraordinaria, que no es una geografía cuantitativa positivista, sino que es una geografía sentimental, una geografía de lo que él ha llamado las sensibilidades. Repito el nombre de ese caballero chino estadounidense, Ji Futuan, así se llamó. Murió hace cosa de unos 4 años, pero dejó una obra inmensa, ¿verdad? ¿Por qué nos convoca la música? Ya lo dijo la doctora Milagros. La música es un hecho social total. Vean ustedes lo que dice Marcel Mauss. Pues desde sus orígenes está vinculada la música a los fenómenos religiosos, a los fenómenos jurídicos, económicos, familiares, políticos y muchos otros. La música es un fenómeno universal inherente al ser humano. No hay cultura sin música. No existe ninguna, ¿verdad? Pues sí, existe una espacialidad de la música que no podemos despreciar. Tiene ella su propia geografía. La música es zona de contacto entre los seres humanos. Existen rutas musicales. La música tiene entonces una dimensión espacial y territorial. Este fenómeno de la música es un fenómeno móvil y por eso poco visible, y sin embargo ha sido descuidado por la geografía. Poco interés le han mostrado las ciencias sociales al fenómeno de la música. La musicalidad larense tiene como base objetiva la realidad de una geografía del semiárido, una pequeña porción de Venezuela cercana al 6%, pero que tiene una expansión y una influencia nacional y universal. Es una música de ambientes calurosos la mayor parte del año, donde un tipo
humano extrovertido y alegre ha creado prodigios musicales. El hombre asio del semiárido, es una palabra un tanto rara, ¿no? La iluminación solar constante la mayor parte del año ha impedido que la melancolía y la depresión propia de las zonas templadas y frías reine entre nosotros. Se ha impuesto en estos lugares lo que el sabio Lisandro Alvarado llamó el hombre asio, A-S-C-I-O, que habita la zona tórrida y que interesó muchísimo a este sabio tocuyano. Es un ser humano que disfruta de los rayos solares, lejano del exceso de bilis negra que conduce a la melancolía, de la que hablaron en su teoría humorista Hipócrates y Galeno, allá en la antigüedad. Esta doctrina de los cuatro humores llegó hasta el siglo XVII y todavía se emplea, ¿no? En esa oportunidad se empleaba la música y la danza como tratamiento de la melancolía. La iluminación solar constante ha impedido que la melancolía y la depresión propia de las zonas templadas y frías reine entre nosotros. La luz estridente, dice el psicólogo social Axel Capriles en un libro extraordinario que les recomiendo, Las fantasías de Juan Bimba. La luz sin contemplaciones es una experiencia poderosa, abrumadora, y, querámoslo o no, los habitantes de estas regiones equinocciales, como Armando Reverón, tenemos que llegar a términos con la deslumbrante masa solar que nos subsume. El sol es el principio de todo movimiento, incita a elevar el tono de voz para traspasar los obstáculos. Los rayos del sol despiertan la extroversión, que es una categoría del psicoanálisis, ¿no? El alargamiento del día en los meses de mayo, junio, julio y agosto nos hace sentir más alegres y confiados. ¿Será apenas necesario decir que las fiestas del semiárido larense coinciden o se realizan en las cercanías del solsticio de verano? Vean ustedes, la Cruz de Mayo, el día de San Antonio de Padua, la fiesta de San Juan Bautista, la parranda de San Pedro. El incremento de la radiación solar, agrega Axel Capriles, psicólogo social, produce cambios hormonales que elevan el estado de ánimo, doctor. El sol se asocia con la alegría, la depresión, por el contrario, se vincula con la oscuridad. Es una vivencia universal. Para el antropólogo francés Gilbert Durand, uno de los esquemas dominantes de la imaginación es el que opone los símbolos tenebrosos a los de la luz. La luz, por lo general, simboliza alegría, esperanza, ascenso, calidez, buen humor y entusiasmo, mientras que la oscuridad, su polo contrario, representa tristeza, infortunio, pesadez y descenso. La luz es una condición indispensable para entender la cultura y la psicología venezolana, afirma Axel Capriles. Las cuerdas y la madera tienen nuestro clima cálido y solar durante casi todo el año una sonoridad y afinamientos únicos. Y recuerden ustedes que las cuerdas de la guitarra, donde comenzó Alirio Díaz y Ricardo y Rodrigo Riera, eran cuerdas no de nylon, eran de tripas de chivo. ¿Ah? Yo vine, el maestro me lo dijo, me lo confesó en cierta oportunidad, el maestro Alirio Díaz. Yo vine a conocer, chicos, las cuerdas de nylon allá en Trujillo, con el maestro Laurelino Medía, y ya yo tenía 23 años. El calor seco, a ver, las noches estrelladas y con rala nubosidad invitan a la sociabilidad con arpegio y armonía. La noche está poblada de sonoridades de insectos, reptiles y aves. Nuestras auroras son un coro de melodías canoras. El calor seco, a diferencia del calor húmedo, predispone a la meditación, pues no embota los sentidos, sino que los aguza de manera significativa.
Apenas es necesario recordar que las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo y el islam, son productos del desierto. El trópico no es inercia, como diría don Mariano Picón Salas. Él habló de calor húmedo y calor seco. Pues nosotros aquí en el estado Lara tenemos un calor seco que es muy distinto al calor húmedo del Llano, por ejemplo. Esta tierra no es tierra de dormilones y perezosos, como dijo el positivismo, ¿no? Una hidrografía difícil nos ha hecho imaginativos e inventivos. En el pasado no tuvimos ni economía del cacao ni economía del café. Fue por el contrario una economía de caprino, de ágaves cocuy, economía del comercio a lomos de mulas. Y al despuntar el siglo XX no fue encontrado en la entraña del semiárido el disolvente vellocino petrolero que hubiese desarticulado nuestras numerosas aldeas y pueblos musicales. La musicalidad larense es un fenómeno colectivo y de masa, aparejado a nuestra devoción marianista tan afincada. En los espectáculos musicales que convocan a centenares y miles, se puede observar que estos campos colectivos tienen afinación, lo que no sucede en otras partes del país. Entre nosotros cuando la gente se reúne en muchos grupos a corear y a cantar, hay afinación. Ajá. Lo que poco sucede en otras regiones culturales. La música es pues una expresión social y de grupo que se fue conformando desde el siglo XVI en lo que yo he llamado triángulo colonial y barroco. Ese triángulo colonial y barroco está conformado por tres ciudades antiguas, ciudades de blanco del semiárido: el Tocuyo, 1542, Barquisimeto, 1552 y Carora, 1569. Las tres están en el semiárido o en los bordes del semiárido. Bueno, este es un triángulo de acordes y centagramas que ha hecho la entidad musical por excelencia del estado Lara en el cuadro de la nacionalidad venezolana. El mestizaje social completo. Este agudo oído melódico deviene de nuestra conformación de pueblo que ha logrado una mestización casi completa de un tipo humano de características medias y equilibradas, entre comillas. Esto lo dijo el sabio sanareño Francisco Tamayo. No existen núcleos negroides o caucásicos grandes o perdurables, por lo que podemos inferir que la mezcla étnica y cultural se ha logrado de manera gradual y no traumática. La guerra de independencia y la guerra social de la Federación no tuvieron acá la crueldad y el ensañamiento que en el centro de Venezuela. La piel morena de nuestra gente del semiárido está muy lejana del llamado modelo ario. Es rítmica y es extrovertida, proclive a las actividades grupales religiosas y paganas. La melancolía europea no logró jamás tomar ciudadanía entre nosotros y a ella le opusimos con brío y entusiasmo el baile negroide del zamunangue, el chimón y el cocuy. El estado Lara, vean ustedes, el estado Lara se define por varias negaciones del doctor Caldone Güell. El estado Lara no es andino, no es zuliano, no es central, tampoco es llanero. El estado Lara es el estado Lara. Tiene su personalidad propia. Esta idea la voy le voy a agregar un comentario que no coloqué aquí de Francisco Tamayo. Él decía que nosotros tenemos todos los pisos climáticos. Tenemos Andes, por aquí se asoma el mar Caribe, por aquí tenemos los llanos, por aquí tenemos la cordillera del sistema coreano, por aquí comienza el sistema de la costa. Es decir, toda esa serie de climas, de pisos climáticos, ha engendrado un tipo humano que es el que tenemos nosotros.
un tipo humano excepcional, que es una mezcla, una fusión casi completa que viene de esos distintos pisos climáticos. Eso está, esas ideas están en un libro que apareció muy hermoso en ocasión del 400º de la ciudad de Barquisimeto, que lo sacó la Cámara de Comercio. Ahí están esos ensayos extraordinarios. Eso hay que revisarlo y volverlos a leer, porque ahí hay unas ideas extraordinarias, muy buenas. Bueno, el Estado Lara tiene otra particularidad, y es que no ha sido desarticulado poblacionalmente por las migraciones internas venezolanas. De tal manera se ha mantenido con fuerza su personalidad básica, un ethos, dicen los antropólogos, que se expresa en la multitudinaria procesión de la Divina Pastora todos los 14 de enero de 1853. Este día sucede algo sociológicamente maravilloso. Los larenses formamos una masa humana descomunal que podemos percibir directamente por propia experiencia, una experiencia que no es mediática. El Seminario Musical Larense es cuna y asiento de prodigios sonoros tales como el núcleo del Sistema Nacional de Orquesta y su director Gustavo Dudamel, el tocuyano Francisco Pérez Camacho, este es del siglo XVIII, este Francisco Pérez Camacho, tocuyano, el primer maestro de música y armonía de la Universidad Real y Pontificia de Caracas, el maestro caroreño Felipe Iscaray, que está rankeado como uno de los mejores directores del planeta, y vive en Carora, vive con nosotros, la orquesta Pequeña Mavares, que es la orquesta más antigua del país, el lírico Aquiles Machado, el violinista Franco Medina, el coro de campanas tocuyano dirigido para María Luisa Garmendia, Balmore Nieve, el maestro que está aquí con nosotros, el negro Tino Carrasco. El negro Tino Carrasco es el fundador de la trova social en Venezuela. Compuso música de protesta preso en las cárceles de Gómez, imagínense ustedes. Los hermanos Ronen, el luthier Antonio Navarro, que fue llamado el Stradivarius venezolano, y por supuesto, y estamos hablando de ellos, Alío Díaz Leal, llamado por Chío Zubillaga el Mangoré caroreño, y el otro caballero, aquí está su hijo, ¿no?, Rodrigo Riera, que por su gran capacidad de improvisación fue llamado el Chopin de la guitarra. El Seminario Larense venezolano es, señoras y señores, una inmensa caja de resonancia de la sonoridad. Yo por eso propongo que la música y la geografía van muy juntas, muy pegadas. Ustedes se han fijado que se dice música llanera, una noción geográfica; música andina, una noción geográfica; música del Caribe, otra noción geográfica. ¿Por qué entonces no decir música del Seminario Larense? ¿Verdad? Muchas gracias por haber